Sí, existen 160 millones de niños y niñas sin acceso a la enseñanza primaria y secundaria. Este problema que van a enfrentar también se agudiza o se agrava notablemente con el país de los Estados Unidos, donde limitan la entrada o vedan o niegan la educación a personas, por ejemplo, por su sexo, raza, lengua, capacidades diferentes, sus ideas políticas, sus orígenes indígenas. Bueno, pero también, ¿qué cosa es lo que van a enfrentar? Pasamos al siguiente. Los factores que se van a estudiar en esta reunión son nutrición. Nosotros sabemos que si la población no está bien nutrida, pues va a ser difícil una educación. También la salud, protección al medio ambiente, equilibrio entre la población y los recursos, el control del SIDA, la prevención del uso de drogas. Bien, ahora para estudiar todo esto debemos tener en cuenta que la educación, tanto en América Latina como en el mundo, se divide en dos partes: en educación formal y en educación informal. Pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo que pretende la educación formal? ¿Cuáles son los objetivos o cuáles son los intereses en los planes y programas de estudio? El principal fin es hacer que el individuo sea capaz de rendir la mayor productividad. ¿Qué se quiere decir con esto? Bueno, que sea productivo, que produzca riqueza material. Eso es lo que le importa al mundo capitalista, como lo comentaba el maestro anteriormente. Entonces, la preocupación en esta educación es que sepa el individuo leer y escribir. Otra cosa que debe conocer el individuo es lo más elemental de matemáticas, ¿verdad? Y también pues unos conocimientos de ciencias naturales. Pero no se preocupan por explicarse los fenómenos, la esencia de los fenómenos, tanto biológicos como psicológicos, sociales y políticos. Y mucho menos, como decía el maestro, pues se va a dar, pasamos a la siguiente, se van a preocupar por materias como son la historia, la filosofía, la sociología, la literatura. Son materias que dicen que no son importantes o no son necesarias para que un individuo pueda vivir y ser productivo. Porque lo que interesa a los sistemas capitalistas pues es que produzcan nada más. Esto ha traído muy graves problemas, no solamente en América Latina, en México, sino en el mundo. Y ya en 1971, pasamos al otro, el Ministerio de Educación de Francia se encontró con un problema. Hicieron una investigación con la población joven de 15 a 25 años y encontraron que son analfabetas funcionales. ¿Qué se quiere decir con esto de analfabetas funcionales? Bueno, que son personas que no saben leer, saben escribir, pero no comprenden, no entienden lo que leen. Tampoco comprenden lo que escriben, o sea, no redactan, no pueden redactar, tienen faltas de ortografía, faltas de la puntuación, no es la correcta. ¿Esto qué va a traer como consecuencia? Pues una limitación en sus capacidades de expresión, de comunicación. Se van a ver limitados en el lenguaje. O sea, que van a ser
personas, como dicen, mudos. Pasamos a la otra. Mudos, pero también, no solamente mudos, sino con una incapacidad de tener un pensamiento analítico y crítico. No van a ser reflexivos, no van a tener esa capacidad de poder ser críticos, autocríticos y críticos, menos críticos. Este sistema de educación, este programa, es impulsado por los Estados Unidos en todo el mundo. Y la base o la corriente psicológica que sustenta esta forma de educación es el behaviorismo, o conocido también como el conductismo. ¿Qué es lo que le preocupa o el principal objetivo de esta corriente psicológica del conductismo? Como lo dice, es crear conductas, ¿sí? Que el hombre sea capaz de manipular, de actuar, pero esas actitudes actuadas sin pensar, sin reflexionar, sin analizar. Esto viene siendo un individuo mecánico, parecidos a los robots, porque el trabajo productivo no necesita de pensamiento, como lo dice Taylor. Taylor es un administrador, considerado el padre de la administración científica en Estados Unidos, y miren cómo piensa. Pasamos a la siguiente. Él plantea lo siguiente: el trabajador idóneo para la producción capitalista, sencillamente es un hombre más o menos del tipo de un buey, tardo tanto física como mentalmente. Entonces, con esto queda muy claro que el fin de todos los países capitalistas, ¿verdad?, es mediatizar al individuo, condicionarlo a solamente trabajar, ver, bueno, ya me voy a meter otro tema, trabajar, ver televisión y sexuar. ¿Eso qué nos va a llevar? A que los Estados Unidos pueda controlar una población que no piensa, que no analiza, que es muda. Porque dice, si no tiene el individuo conocimientos de historia, de conocimientos políticos y filosóficos, de principios y de valores, ¿dónde van a quedar esos principios y valores? La juventud, ¿en qué qué anhelos puede tener una juventud que cuando lee el Quijote no lo entiende, o cuando lee El Príncipe de Oscar Wilde no alcanza a comprender qué mensaje nos están mandando o enviando Oscar Wilde o Víctor Hugo con sus Miserables, con su obra de Los Miserables? Esto trae como consecuencia que la comunicación, como decíamos, tanto oral como escrita, va siendo limitada, y pensamiento y lenguaje van unidos para el desarrollo de la inteligencia. Si nosotros limitamos alguna de estas partes, se va a ir atrofiando, nos vamos a ir atrofiando psicológicamente de estas áreas, del pensamiento y del lenguaje, limitándonos a la capacidad de ser inteligentes. Ahora, todo esto se viene a reforzar, esta educación formal se viene a reforzar con la educación informal. ¿Quiénes son responsables de la educación informal? Bueno, pasamos a la... Tenemos a las instituciones religiosas, a la familia